vamos a referirnos a la semiología radiológica de las fracturas. Lo primero que tenemos que determinar para estudiar las fracturas es tener un orden para la revisión y la interpretación del estudio de imagen. Tenemos un protocolo que está relacionado primero con el tipo de fractura. Segundo, localizar la fractura. Esto se refiere al hueso afectado o a los huesos afectados y en cada hueso ver qué área o qué segmento ha sido alterado por la fractura. El punto 3, la relación de los fragmentos también es muy importante para proceder al manejo del paciente. Y finalmente, revisar las complicaciones más frecuentes que van a producir las fracturas. Primero vamos a recordar la regla de los 2. Incluye 2 proyecciones radiográficas, una anteroposterior y lateral. Esto obedece a que nosotros somos individuos tridimensionales y las películas radiográficas solamente nos muestran 2 dimensiones. Pero si asociamos una proyección de frente y una de perfil, tenemos las 3 dimensiones que necesitamos para tener el diagnóstico volumétrico. La segunda regla, 2 articulaciones, proximal y distal a la fractura. Esto se da específicamente en huesos largos, donde nos interesa la vecindad y la afectación de la articulación que está más cerca al área de fractura. Luego, 2 radiografías comparativas, esto se usa en niños, puesto que la presencia de los núcleos y las placas de crecimiento llevan a confundir a veces con áreas que no son patológicas. Por lo tanto, teniendo una imagen comparativa, digamos, del miembro inferior derecho con el izquierdo, ya podemos tener una situación definitiva. Y finalmente, 2 radiografías. La primera radiografía, el día 1, que vemos al paciente, y la segunda radiografía una semana después, el día 7, para detectar fracturas ocultas. Hemos tenido muchos casos que viene el paciente, la clínica es positiva, pero no hay la imagen del trazo de fractura en la película radiográfica. Inmovilizamos al paciente y esperamos una semana, y 7 días después se repite la radiografía y aparece el trazo que estamos buscando. Acá tenemos ejemplos de regla de los 2. En esta proyección tenemos una visión de frente y una visión lateral. Ambas nos van a dar la tercera dimensión que estamos buscando. Son huesos largos, por lo tanto es importante que en la película aparezca todo el hueso y además la articulación proximal y la articulación distal. Otra regla aquí tenemos en niños, una proyección lateral de muñeca que está normal y una proyección lateral de la muñeca derecha donde encontramos el área de fractura. De esa manera estamos utilizando la otra regla de los 2, proyecciones comparativas en niños. Vamos a clasificar las fracturas de acuerdo a diferentes criterios. Uno de ellos, el que se maneja a nivel internacional, es el referente a las fracturas completas. Una fractura completa se define como aquella que incluye en la solución de continuidad tanto a la cortical como a la medular del hueso. Dentro del primer grupo de las fracturas completas están las fracturas transversas, donde la dirección de la fuerza
es perpendicular al eje mayor del hueso. Este es el eje mayor y tiene la fuerza perpendicular que produjo la fractura. Acá tenemos diferentes imágenes de diferentes segmentos de huesos largos, donde estamos viendo muchas fracturas de tipo transverso. El segundo grupo es el de las fracturas oblicuas, donde la dirección de la fuerza queda oblicua al eje mayor del hueso. Por lo tanto, acá tenemos también muchos ejemplos en diferentes huesos que nos están mostrando estos trazos oblicuos de fractura. Tercer grupo, las fracturas espiroideas. Aquí tienen la acción de dos fuerzas que rotan en sentido inverso. Esta se dirige en sentido horario y esta otra en sentido antihorario. Y por lo tanto, estas fuerzas van a determinar que la fractura quede con un trazo en espiral. Aquí tienen muchos ejemplos de ese tipo de fracturas en diferentes huesos. La fractura longitudinal es la menos frecuente y se da por fuerzas paralelas al eje mayor del hueso. Generalmente se asocian a otras fracturas. Este es el eje mayor y por lo tanto la línea que va a fracturar el hueso es paralela a este eje mayor. Acá tenemos un ejemplo de fractura lineal. Acá tenemos 3 fracturas lineales en este hueso largo. Las fracturas conminutas, por combinación de fuerzas diferentes. Una mayoría de fracturas solamente tienen 2 fragmentos, pero se llaman conminutas cuando la fractura tiene más de 2 fragmentos. Son multifragmentarias en la mayoría de los casos. Y en otras solamente consta de 3 fragmentos, como acá tenemos el ejemplo. Un fragmento, 2 y el tercero. Cuando aparece un fragmento periférico que se diferencia de los otros fragmentos mayores, podemos apreciar el signo que se conoce con el nombre de ala de mariposa, que está relacionado con un fragmento que pertenece al grupo de las fracturas conminutas. Los fragmentos óseos es importante determinar la relación que queda entre ellos después de que se ha producido el trauma. La relación entre el fragmento proximal y distal es importante. Podemos hablar de aposición completa cuando los extremos de ambos fragmentos están en la misma línea. Una aposición parcial cuando se ha perdido la línea en uno de los trayectos de los fragmentos de la fractura. La angulación es una pérdida total de esta línea de aposición de los fragmentos, por lo tanto, se ha producido la fractura que está desplazando en ángulo a los fragmentos. Existe otra situación mayor donde hay un cabalgamiento. Esto se llama imagen en bayoneta, cuando uno de los fragmentos de la fractura se superpone y cabalga al otro, como su nombre dice. Y finalmente la distracción, donde los segmentos han perdido la posición de manera completa y además entre estos fragmentos se ha producido el atrapamiento o la interposición de partes blandas que corresponden al área fracturada. También hay clasificaciones de acuerdo a este tipo de situaciones. Estamos en presencia de una fractura cerrada o no expuesta. Clínicamente vamos a ver el área de fractura con la deformación del área que ha sufrido la rotura del hueso. Y si tomamos la radiografía podemos ver que sí está la zona fracturada, pero las partes blandas representadas por músculos, tejido graso y piel se mantienen indemnes. No se puede observar una lesión de las mismas. En cambio, las fracturas expuestas
son las que han producido también solución de continuidad de las partes blandas representadas por la piel, grasa y componente muscular. Aquí en la imagen radiográfica se puede ver el área de la fractura, el compromiso de las partes blandas y la presencia de estas imágenes negras que ya representan la presencia de aire que está interpuesta en algunos planos relacionados con los componentes blandos. Existe este tipo de fracturas conocidas como avulsión o arrancamiento. Se debe a la tracción que ejerce un ligamento o un tendón y que fractura, desprende un segmento de hueso generalmente periférico. Esto se da con mayor frecuencia en miembros inferiores, como podemos ver, articulaciones de la rodilla, articulaciones del tobillo. Se puede dar también en otras áreas, pero son menos frecuentes que las que estamos mostrando aquí en los ejemplos. Entonces, estos pequeños fragmentos de fractura están incluyendo ligamentos o tendones relacionados con el área anatómica. Luego tenemos la relación de una fractura que se extiende a la porción articular. O sea, una fractura que ha lesionado la articulación, produciendo también solución de continuidad con la misma. A nivel de codo, específicamente tenemos el signo de la almohadilla grasa o el signo de la vela. Aquí tenemos la vela que se refería a la que utilizaban los romanos, una vela de barco con una porción superior estrecha y una base amplia, que es la que va a relacionarse con esta parte del esquema que estamos dando para ejemplificar la formación de la vela, que aquí aparece como un área de menor densidad radiológica delineada por estas flechas que están asociadas al codo. Igualmente aquí las cabezas de flecha nos están mostrando un signo de la vela positivo. En el codo se va a dar esta situación en las fracturas supracondyles y significa la presencia de derrame intraarticular. El derrame obviamente estará constituido por el líquido sinovial y la sangre procedente en todo proceso de fractura. Y el signo de la vela está determinado por el desplazamiento de las almohadillas grasas de las fosas coronoide y olecraneana. Estas son las almohadillas grasas que se ven dando la imagen parecida al signo de la vela. Otro signo que tenemos en compromiso de fracturas articulares es el signo del nivel líquido-lípido. Nos está hablando de una lipohemartrosis. Acá tenemos una fractura de hombro, de la cabeza humeral, que también produjo fractura de lo que es la articulación, y aquí está representado el signo lípido líquido. Lípido en la parte superior de menor densidad radiológica, representado por la grasa, esa grasa constituida por médula ósea, y la parte inferior donde tenemos componente líquido que está constituido por sangre y además el líquido de la articulación sinovial. Líquido sinovial más sangre. Aquí tiene la línea horizontal que representa el nivel hidrolípido, y la característica similar también podemos ver en esta articulación de la rodilla. Aquí tiene el nivel hidrolípido que nos está indicando que existe una lipohemartrosis por fractura de la articulación relacionada con la zona afectada. Existe otro tipo de áreas de fractura. Esto se da exclusivamente en niños, pacientes que no han terminado todavía la etapa de crecimiento y persiste la línea o el platillo de crecimiento en los huesos largos especialmente.
Cuando la línea de fractura afecta esta área del platillo de crecimiento, se llama la alteración epifisiolisis. La epifisiolisis ha sido clasificada por Salter y Harris en diferentes tipos. Primero nos muestra una imagen normal donde tenemos la línea de crecimiento, el área de crecimiento. Aquí tenemos luego la epífisis y la metáfisis. El tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5 que iremos ejemplificando con las radiografías correspondientes. En el tipo 1, la fractura se da a través de la placa de crecimiento. Aquí tienen la placa de crecimiento fracturada con ligero desplazamiento y sin ningún compromiso de las porciones superior e inferior a la misma. Este es tipo 1 de Salter-Harris que corresponde plenamente con el esquema. En el tipo 2, la fractura, si bien afecta a la placa de crecimiento, también tiene la afección de la metáfisis. Aquí tienen el esquema, la placa de crecimiento fracturada más una porción de la metáfisis, como podemos ver en los diferentes ejemplos. Placa de crecimiento, metáfisis, igual acá, placa de crecimiento más la metáfisis. En el tipo 3 de Salter-Harris tenemos una fractura a través de la placa de crecimiento y además una fractura de la epífisis, como muestra acá el esquema. Aquí tenemos un ejemplo, acá tenemos otro, acá otra fractura con estas características y finalmente este cuarto ejemplo, como pueden observar, coincide plenamente con lo que está acá esquematizado. El tipo 4 es una fractura a través de la placa de crecimiento, pero ya con afectación de la metáfisis y la epífisis. Entonces, placa de crecimiento alterada, igualmente tenemos la epífisis y la metáfisis. Aquí tienen esos ejemplos. Metáfisis, epífisis, placa de crecimiento. Acá el trazo de la misma manera afecta a las tres áreas. Y acá de la misma manera está afectando las tres áreas, placa de crecimiento, epífisis y metáfisis. Y finalmente un tipo 5, hay una fractura por compresión a través de la placa de crecimiento. Acá se han mezclado fuerzas que van a comprimir y van a alterar la morfología radiológica de la placa de crecimiento, como pueden ver en este ejemplo, aquí y en esta tercera radiografía. No se ve un trazo de fractura, sino solamente se puede ver un estrechamiento y deformación de lo que correspondía a la placa de crecimiento. También existe otra clasificación para hablar de las fracturas por estrés, llamadas también por fatiga o por esfuerzo. Se explican como fuerzas anormales, repetitivas, que producen microtraumatismos, al final fracturan a un hueso normal. Esto se da en los reclutas, se da en pacientes sometidos a esfuerzo físico continuo, repetitivo, que al final nos va a producir este tipo de fracturas. Demasiado estímulo sobre huesos normales. Aquí tienen otra línea de fractura que apenas se ve como una radiodensidad aumentada a este nivel del hueso. Aquí como una pequeña depresión en la porción distal de lo que es el fémur, en la articulación de la rodilla. La misma se puede corroborar con este estudio de resonancia magnética donde se puede ver el daño de la cortical y medular por los microtraumatismos repetitivos debidos a la fatiga o esfuerzo. Lo contrario, fracturas patológicas por insuficiencia. Eso significa que las fuerzas normales van a fracturar a un hueso previamente anormal. O sea, en terreno patológico se van a dar este tipo de fracturas. Ejemplo, en áreas que quedaron como secuelas de osteomielitis, en áreas donde podemos apreciar pequeños tumores
que han debilitado esa área del hueso, y aquí se ve la línea de fractura. En áreas decalcificadas por osteoporosis, casos de osteopenia, que producen debilidad del hueso y además los hacen vulnerables a estímulo de fuerzas normales. Luego tenemos las fracturas impactadas. Esto se da básicamente en huesos largos, donde una porción diaficiaria del hueso se mete a la región epifisiaria. Un hueso ingresa dentro de la porción del mismo hueso. Aquí estamos viendo esto a nivel de antebrazo, hombro. Aquí se ve claramente también otro ejemplo de una fractura impactada de la diáfisis en la porción proximal del hombro. Aquí podemos ver lo mismo en esta tibia a nivel de la pierna. Y de la misma manera aquí tenemos otra fractura impactada. Esta porción de hueso se metió a esta área del hueso. Las fracturas ocultas son las que hablábamos al iniciar este tema. Clínicamente, el paciente tiene datos de fractura, tomamos la primera radiografía con este calcáneo y no tenemos la imagen radiológica. En estas situaciones, si el paciente dispone de los medios y nosotros tenemos las alternativas, pedimos una resonancia magnética que nos va a mostrar inmediatamente el trazo de fractura. También en estas situaciones es útil la tomografía, que nos va a demostrar la fractura. Sin embargo, si tenemos limitaciones, no nos queda otra alternativa que inmovilizar momentáneamente el área sospechosa de fractura y repetir la película radiográfica 7 días después, donde aparecerá claramente la fractura. Aquí tenemos ese ejemplo, una fractura de escafoides que no se vio inicialmente y 7 días después apareció. Igualmente, este trazo de fractura intertrocantérea a nivel de lo que es el cuello femoral, que inicialmente no se vio, pero apareció 7 días después. Hablamos también de fracturas incompletas, aquellas en las que se va a fracturar una cortical y parte de la medular con la otra cortical indemne. Estas se clasifican en tallo verde, y aclararles que estas fracturas incompletas se dan generalmente en niños. Y la de tallo verde que les decía va a mostrar una angulación con rotura de una cortical, y la cortical opuesta aparece indemne. Aquí tienen el ejemplo en el esquema. Acá tienen ejemplos en este antebrazo donde se han dado 2 fracturas en tallo verde, una en el radio, otra en el cúbito. Acá tenemos también fractura en tallo verde, en el otro hueso igual. Aquí las flechas nos están mostrando esas fracturas en tallo verde. Y aquí tenemos una más demostrativa donde se fracturó una cortical y parte de la medular, pero la otra aparece indemne. En el otro hueso también se ve lo mismo. Aquí tiene una fractura parcial, incompleta, y la lesión llegó hasta acá y se mantiene esta porción indemne. El otro grupo de las fracturas incompletas se llama en torus o en rodete. Eso se da por una fuerza de compresión longitudinal. Entonces, aquí hay una fuerza, aquí hay otra fuerza en sentido longitudinal que va a producir esta fractura en el hueso que tiene un trazo transversal. Y se llama torus por la prominencia, o el rodete por la prominencia que nos va a mostrar en la película radiográfica el área fracturada. Aquí un aspecto espicular, pero que corresponde al mismo tipo de fractura, en torus o rodete. Y finalmente, el tercer grupo de estas fracturas se llama fracturas por incurvación o fracturas plásticas, exclusivamente en niños, donde el trazo de fractura no es visible, pero sí se puede observar cómo los huesos del área afectada han quedado incurvados. Producen trastornos cuando se da en miembro superior, especialmente en antebrazo. Hay
una disminución o una dificultad para la pronación, para la supinación. Es un área muy dolorosa y el manejo es quirúrgico. Hay que fracturar estos huesos que están incurvados y luego reducirlos para corregir el defecto. Las complicaciones que pueden producir las fracturas. Atrofia del hueso. El hueso ya pierde su arquitectura normal, se vuelve atrofia y además se puede acortar, puede producir acortamiento, especialmente en pacientes que han sido mal manejados o tenían alguna patología de base que evitó la recuperación completa de la fractura. Luego la osteomielitis puede quedar, osteomielitis crónica con todos los signos radiográficos, la persistencia de estas áreas de menor densidad ecográfica en el espesor del hueso, como una secuela de una fractura. La pseudoartrosis también se pueden dar, que la pseudoartrosis se refiere a una falsa articulación por la falta de unión o de la consolidación de una fractura. Y esto va a estar representado por este tipo de áreas donde no ha habido consolidación y se mantienen estas líneas radiotransparentes en los segmentos o entre los segmentos de fractura que nos están indicando que el hueso no se volvió a reconstituir. Luego la neoartrosis, una línea radiodensa en el margen de la fractura porque se produjo una esclerosis, o sea que está simulando una nueva articulación, una pseudoarticulación que habíamos dicho hace rato, daba línea radiotransparente. Acá la neoartrosis nos va a dar márgenes radiodensos. Y eso nos está hablando de una esclerosis de los segmentos del hueso fracturado. Luego otra alteración es la miositis osificante. Está relacionado con sangrado que se asocia a toda fractura de hueso. El hueso se fractura y también hay presencia de extravasación de sangre en los tejidos blandos, especialmente en el espesor de los músculos. Esta sangre posteriormente va a calcificarse y nos va a dar este tipo de imágenes, siempre en el espesor de partes blandas relacionadas principalmente con los músculos. Eso se llama miositis osificante. Esta alteración también podemos ver en casos de desgarros musculares solamente, sin la presencia de fractura. Pero de todas maneras ya sabemos que es calcificación de contenido hemático extravascular que se produjo durante un trauma o una lesión y está en el espesor de la masa muscular. Necrosis avascular por daño de vasos. Generalmente las fracturas producen disrupción, producen una sección de los vasos nutricios y el área que ya no tiene la nutrición arterial se convierte en avascular y va a producir cambios de su densidad, cambios de tipo atrófico y además una debilidad del hueso. Aquí está claramente en la cabeza del húmero, en la cabeza del fémur, y también aquí podemos ver ese cambio de densidad, se ha vuelto radiodensa el área afectada en estos huesos, en lo que estamos observando en el astrálago de este paciente. El astrágalo, fémur, húmero, son áreas muy afectadas por necrosis avascular, por sección de la arteria nutricia del hueso. Otra alteración que tiene relativa frecuencia es la embolia grasa pulmonar. En las áreas de fractura se puede dar desprendimientos de pequeños componentes, de pequeños fragmentos de médula ósea, que es tejido graso, y por vía sanguínea llegan hasta los pulmones. Pueden dar alteraciones parenquimatosas de tipo nodular o micronodular que afecta ambos campos pulmonares y que en conjunto recibe el nombre de signo de la tormenta de nieve, o nos puede dar este patrón intersticial que va a dar el aspecto de vidrio esmerilado. Entonces, cuando un paciente
aparece con síntomas respiratorios después de haber tenido una fractura, es útil tomarle radiografías para ver si no hay la posibilidad de una embolia grasa pulmonar. Aquí tenemos la imagen tomográfica que corrobora la presencia de émbolos de grasa en ambos campos pulmonares, dándonos el patrón intersticial o de vidrio esmerilado, característica de esta alteración. Luego, nosotros podemos darnos cuenta, cuando no es muy evidente el trazo de fractura, la presencia de la misma por signos indirectos. Uno de los signos indirectos que nos va a orientar hacia una fractura es la reacción del periósteo y del endostio. Acá, por ejemplo, tenemos una reacción con engrosamiento y aumento de la densidad de lo que es el periósteo a este nivel y a este nivel de esta tibia. Igualmente acá podemos ver la presencia de una reacción del periósteo y del endostio en este otro huesolero. Estos son signos indirectos de lo que es una fractura. También otros datos son aumento de volumen y densidad de partes blandas. Aquí se puede ver que ha aumentado la densidad de las partes blandas en el segmento que estábamos sospechando la fractura y posteriormente ya se puede ver el segmento del hueso fracturado, pero el incremento de tejidos blandos por su incremento de radiodensidad nos guían hacia ese diagnóstico. También hay otro signo, doble línea cortical como signo indirecto de fractura. Acá pueden ver una y dos líneas paralelas que nos están indicando que esta porción distal del fémur está fracturada. En esta rodilla también podemos ver a nivel de fémur distal esta depresión de la corteza articular que nos está hablando indirectamente de que esta parte del hueso está fracturada. Finalmente, el concepto de fisura. Hablamos de esta alteración cuando hay una fractura incompleta sin separación de bordes óseos ni presencia de fragmentos. Aquí tiene el ejemplo de la fractura y los bordes de hueso están conservados. Con esta diapositiva hemos terminado dándoles un panorama de lo que manejamos radiológicamente en la semiología para la interpretación de signos radiográficos de fractura. Muchas gracias.